Existen muchas maneras de hacer cine: excitados, posesivos, dogmáticos, son los cuerpos que imponen el producto, de ahí que le concedan la tiranía de un fetiche. La pasión que domina al artista por su obra es tan intensa que éste, en un acto de amor y egoísmo, tiende a irse contra viento y marea al presentar en el celuloide sus pensamientos más íntimos, exponiendo su película a interpretaciones adversas. Ocurre, en ciertos casos, que si el espectador no cuenta con una comprensión teórica del lenguaje fílmico, capaz de descomponer el trabajo por sus diversos recursos y analizar detenidamente cada uno de ellos, la mente, los ojos bien abiertos, las imágenes corren el riesgo de quedar estigmatizadas como casuales o gratuitas, cayendo en un hecho pornográfico o relativamente erótico, dentro de un ambiente beligerante y hostil a los sentimientos de lo susceptible. Así, la esencia por la cual fue creada una obra puede descarrilarse y, como consecuencia, su enseñanza moral peligra en pasar desapercibida, extraviándose en un prosaísmo redundante de perorgullo. Uno de los ejemplos más sólidos que el idioma visual constituye una máscara múltiple que puede ofuscar el sentido de una obra se encuentra en el film Salò o los 120 días de Sodoma, tratado sobre la misantropía a cargo del italiano Pier Paolo Pasolini. Desde la fecha de su estreno provocó un escándalo que aún no logra amedrentarse. Se trata de una obra grotesca e insulsa, digna del menosprecio que le fue concedido, o sus imágenes esconden un infranqueable mensaje. Salò es un ambicioso proyecto que funde en una sola historia dos complejas adaptaciones. Hallamos la novela Las 120 jornadas de Sodoma, del Marqués de Sade, como también El infierno, que Dante plasma en la Divina Comedia. Bajo una visión muy personal, Pasolini traslada ambas interpretaciones a la Italia de la Segunda Guerra Mundial. Siguiendo relativamente el argumento de las 120 jornadas de Sodoma, la película muestra a cuatro burgueses fascistas, ya de avanzada edad, un duque, un obispo, un personaje al que denominan excelencia y un presidente. Utilizando sus medios de poder, ellos inventan su propio estado, el cual ocupa solamente una suntuosa villa localizada en la región mediterránea de Italia. Proceden entre ellos al nombramiento de los cargos que cada uno debe ocupar y establecen las normas a respetarse dentro de su porción de tierra. Todo es bueno cuando es excesivo, pronuncia en una escena el obispo, extasiado refiriéndose a su código legal. Los cuatro degenerados enclaustran dentro de la casa de campo por varios meses a 18 adolescentes, 9 hombres y 9 mujeres, hijos de partisanos y campesinos, en complicidad con alcahuetas y jodedores, términos empleados por Sade en su novela. Degradan brutalmente a los niños cautivos, empeñándose en complacer sus más perversas fantasías sexuales, lentas y finalmente homicidas. La película se divide en 4 partes, una antesala del infierno y 3 círculos dantescos. El antiinfierno introduce al espectador dentro de la villa, presenta a los 4 personajes individuales, a sus crueles cómplices y al personaje coral que conforman los jóvenes que serán torturados. Todos ellos, tanto déspotas como oprimidos, se preparan para los 120 días malditos de convivencia. Se inicia el calvario con el círculo de las manías. Los 4 libertinos, presas de un deseo incontrolable, imitan las desviadas anécdotas que las celestinas narran incesablemente al grupo. Humillan, ultrajan y sodomizan en público a las víctimas, quienes van acostumbrándose gradualmente a la deshonra. Para el círculo de la mierda, la perdición ha engordado, los sátiros obligan a los jóvenes a ingerir sus excrementos, orinan encima de ellos, y los asaltos sexuales son cada vez más frecuentes, pero los reos ya han perdido completamente el pudor de la voluntad. Andan desnudos, no se sorprenden con la narración de las alcahuetas, y no reaccionan ante las barbaries cometidas. Finalmente, con el círculo de la sangre, los protagonistas alcanzan la cúspide del salvajismo al mutilar y asesinar acompañados por los jodedores a sus prisioneros. La platea, azorada por la incomodidad de testiguar lo nunca antes visto en el cine, levantó su voz de protesta para maltratar la película, como también a su creador. Salò fue tildada de cerda y venenosa. En reiteradas oportunidades, el film fue víctima de una persecución judicial para impedir su exhibición, y a Pasolini, a quien mataron poco antes del estreno, se le responsabilizaba a un joven de 17 años que culpaba al cineasta de haber intentado violarlo. Se le comparó con los pervertidos de la película. Sobre la actitud del público, Miguel Ángel Barroso, en su libro Pasolini, La brutalidad de la coherencia, recuerda: la primera vez que vi Salò en una sala de cine parecía que algo terrible iba a pasar. Pasolini fue asesinado apenas acabara la película y toda la prensa sensacionalista hizo loables esfuerzos por relacionar ambas cosas. Salò era algo sucio, terrible, aberrante. Salò estaba teñida de la sangre de Pasolini. Era su testamento cinematográfico. Salò no podía ser otra cosa que el resultado de su muerte a manos de un chapero. Sin embargo, el espectador debería tener a Salò como un puente hacia la reflexión. Si no, se condena a una actitud irracional, inadecuada para ver una película como esta. Es indispensable un agudo juicio crítico, ergo suma discreción para abordarla. Aprendido este requisito, debe entenderse que toda interpretación, al basarse en un sistema de valores individual, está esencialmente sujeta a la polémica enriquecedora. Así, no hay una postura más valiosa que otra. Entonces, bajo un punto de vista ético, Salò no es un festín del sinsentido.
es más bien un espejo de la naturaleza humana bajo la forma de una alegoría de mal gobierno. Pasolini pretende que la villa funcione con el mismo mecanismo que mueve al mundo desde sus inicios, a través de sus personajes. Saló demuestra que la gula del poder intrínseca en el hombre la obliga a devorar a sus prójimos para adquirir un privilegio social y para atesorarlo está dispuesto a un comportamiento de incoherente ruindad. Es la interacción entre poderoso y sometido que el juego sadomasoquista de la obra adquiere sus motivos. Pasolini, fiel a su ideología, el cual repele toda una conducta asociada con los régulos de la villa, cree que la descarnada brutalidad y desencanto de Salò son necesarios para desvirgar la inconsciencia del espectador y el establishment que lo contiene. Si bien esta película tiene como propósito advertir sobre las consecuencias que siguen a la creciente aberración de nuestra especie, es natural descubrir el reflejo de los rincones más sórdidos del alma humana como una experiencia pavorosa y tanática, empero no deja de ser aleccionadora. La sinceridad o desnudez de un cineasta como Pasolini, como también sus mejores intenciones de moralizar y virtualizar el lenguaje de la imagen, se respeta y sobre todo se agradece, pero ¿acaso Salò cumple una función educativa a través del recurso audiovisual como virtualidad? En su sentido artístico, Salò podría distinguirse como la película del asco en relación con una erección pánica, causante de que todo el cuerpo falo se infle, se endurezca y se desinfle. Y justamente sucede esto con el film, se pone tieso. En ese momento nos topamos con la disimilitud natural urgente entre Salò y las novelas en que se basa. La película está llena, por el contrario, las escenas imponen dentro del cuerpo una distancia, un vacío, todas sus voces son negras, tan ensordecedoras como el ruido infernal de los bombardeos sobrevolando la zona, y solo se colorean gracias a desagradables artificios, como los gritos gratuitos, las risas viscerales, las escenas opíparas. Hay que tomar literalmente el discurso del Marqués de Sade, que describe su significado no como un acto erótico, sería trivial, sino como un movimiento eréctil y todo lo que ésta arrastra consigo. La película comienza con una marcada lentitud, la cual con el tiempo se va haciendo más cautivadora, que conduce a la efervescencia propia del placer y que gradualmente se torna trillado por voluntad propia. Al llegar a este vértice, cercano a la conclusión demoledora, se persigue un abandono mutuo entre la obra y el espectador, el cual termina causando que este último suelte la presa. Es decir, nos topamos con el círculo de sangre cuando creemos haberlo visto todo, cuando un desnudo, una tortura ante los ojos de lo mismo, ya nada resulta feroz. La película consiste en un desbande del cuerpo, una pulsación que nos deja naufragando. El arte de Pasolini no quiere apoderarse de nada, se mantiene, flota, fluye entre el deseo remedado por sus imágenes y el sadismo, que es la manera de desprenderse de cualquier apetencia. Si tuviéramos que clasificar a Salò dentro de un género o corriente, la respuesta estaría muy lejos del concepto de cine, lejos de Occidente, al margen de cualquier época, en las barreras exactas del sentido. Para hacer Salò, Pasolini se introduce en el movimiento de los cuerpos, que también fascinó al Marqués de Sade en las 120 jornadas de Sodoma. Los cuerpos existen en la medida que el espectador sienta repugnancia, rechazo, desea sin embargo consumir todo lo que le asquea y explota este gusto por el disgusto, exponiéndose al vértigo, siendo el vértigo lo que jamás termina. Los sentidos se desconectan y suspenden hasta después. Para Pasolini, la forma fundamental de la repugnancia es el hacimiento. Él no llega a hacerlo gratuitamente o por mera investigación técnica. Sus imágenes no son ornamentales ni guardan continuidad, sino que se conglutinan y se estiran a lo largo de la amplia superficie de su obra cinematográfica. El verdadero significado yaciente en la raíz de imágenes que lo mimetizan hace que Salò, al esperarse en volúmenes, se define en una sola palabra. Salò es etimológica.